Muy buenos días a todos. Estamos dando inicio al comité GSC correspondiente al 6 de julio de 2018. En calendario económico, pocos anuncios. Indicadores líderes en Japón, un poco por encima de lo esperado en el preliminar del mes de mayo. Producción industrial en Alemania creció, digamos, por encima de lo que el mercado había anticipado, sustancialmente por encima, 2.6% de aumento. Sin embargo, es una serie que en su presentación mensual tiene una alta volatilidad. También hablarán algunos miembros del Banco Central Europeo. En América Latina se publicaron cifras de inflación para el caso brasileño debido a estos desabastecimientos producidos por la huelga de transportadores durante el mes de mayo. La inflación de junio repuntó fuertemente del 2.86 al 4.39%, en línea con lo que el mercado había anticipado. En Chile, la inflación también aumentó del 2 al 2.5%. Balanza comercial en los Estados Unidos con un déficit de 43.1 billones frente a una expectativa de 43.6. Son 500 millones de dólares menos de lo anticipado por el mercado para el mes de mayo. Y mercado laboral en los Estados Unidos continúa fuerte desde el punto de vista de generación de empleo. 213.000 puestos de trabajo generados durante el mes de junio, superando expectativas de 195.000. Sin embargo, la tasa de desempleo aumentó del 3.8 al 4%. Muy probablemente aquí lo que tenemos es que la tasa de participación superó lo que el mercado estaba esperando. Y por otro lado, tenemos la remuneración salarial que aumentó solamente 0.2% en el mes de junio frente a una expectativa del 0.3%. Por lo tanto, en los últimos 12 meses se mantiene estancada en el 2.7%. En teoría, esto muestra que no hay presiones inflacionarias derivadas del tema salarial, por lo menos para los próximos meses, y de esta manera los tesoros pues han registrado un leve descenso nuevamente, lo cual veremos más adelante en la sección de renta fija. En los Estados Unidos más adelante estaremos a la espera de la publicación de perforaciones petroleras, como estamos esperando de manera tendencial con altos precios del petróleo. Probablemente esto vaya aumentando en las últimas semanas. Con respecto a los Estados Unidos y de acuerdo a lo que se me había mencionado en los anteriores comités, hoy 6 de julio, Estados Unidos implementó aranceles de hasta 25% a productos chinos que lleguen a Estados Unidos por un valor cercano a 35 billones de dólares. China, por su parte, manifestó que o respondió un poco tardío, se demoró cerca de 3 horas, generando algo de confusión en los mercados, pero respondió, de acuerdo a lo que había mencionado previamente, imponiendo aranceles a productos estadounidenses hasta por 34 billones de dólares, es decir, en términos proporcionales, en la misma magnitud. El presidente Trump, en su usual forma de declarar la guerra económica o comercial, manifestaba que en 2 semanas implementarán aranceles adicionales por productos chinos que lleguen a Estados Unidos por 16 billones de dólares, y también amenazó con implementar una política arancelaria superior para todos los productos chinos que lleguen a Estados Unidos, es decir, 550 billones de dólares que llegaron durante el año 2017. Por su parte, sus homólogos chinos simplemente se limitaron a decir que van a estar respondiendo de manera proporcional. Sin embargo, como ustedes ya bien saben, los productos chinos que llegan a Estados Unidos no son más, eh, bueno, los productos estadounidenses que llegan a China no superan los 200 billones de dólares. Por lo tanto, en términos proporcionales, Estados Unidos podría infringir una mayor impacto a China que China a Estados Unidos. Sin embargo, como ustedes bien saben, esto no es tan sencillo de determinar teniendo en cuenta los flujos y las cadenas de suministro internacionales, y seguramente pues en este tema de escalamiento todos vamos a perder. Hoy los mercados accionarios, como veremos, no se muestran especialmente negativos, bajo la premisa de que en algún momento se tendrán que sentar a negociar, pero lo que estamos viendo es que, y como lo dicen los funcionarios chinos, tal vez está abriendo la puerta para la mayor guerra comercial de la historia. Y en Europa, preocupaciones por el Brexit. Airbus está manifestando de manera pública que esa estrategia de negociación en este momento no está llevando a ningún lado y que se está poniendo en riesgo miles de empleos británicos de la compañía. Al mismo tiempo se iba a conocer el día de ayer que JP Morgan ya está trabajando en la reasignación de trabajadores de su compañía a, digamos, destinos diferentes en Europa de Londres, y hablan de decenas de trabajadores que serán trasladados. En México, y en un intento adicional de tranquilizar a los inversionistas, el equipo
de transición de Andrés Manuel López Obrador manifestó expresamente que el nuevo presidente no tramitará en el Congreso una reforma o una contrarreforma a lo que hizo Peña Nieto en el tema energético. Y en Brasil, el mayor exportador mundial de soya, eventualmente tendrá que importarlo, pues las compras que han venido recibiendo desde China de soya han superado lo esperado y se quedarían sin abastecimiento interno. 73.5 millones de toneladas estarían siendo exportadas este año frente a un pronóstico inicial de 72 millones de toneladas. Probablemente tendrán que importar cerca de medio millón de toneladas desde los Estados Unidos. Con relación a los mercados accionarios el día de hoy, como manifestábamos en Asia, especialmente China cerró con una valorización del 0.3%, Japón de más del 1%, Europa presenta leves pérdidas hacia el caso del 0.1%, por lo tanto digamos que hoy fue el día en que se produjo o se materializó lo de los aranceles entre Estados Unidos y China, pero digamos en cierta medida puede ser número uno, que el mercado ya le había descontado, número dos, que sigue confiando en una eventual negociación futura. Y JP Morgan tuvo que salir a desmentir unos rumores de que estarían interesados en adquirir una participación de Deutsche Bank. El día de ayer el Deutsche Bank se valorizó cerca de un 4%, hoy mantenía esa tendencia alcista en el premercado. Eso es todo por ahora, los dejamos con Natalia. En otras noticias corporativas, ya está relacionada con Boeing, se conoció que la compañía comprará una participación controladora de la unidad comercial de la compañía brasileña Embraer por 4.750 millones de dólares. Esto le dará entonces una participación mayoritaria del 80% y el restante quedará a cargo entonces de la compañía en Brasil. Esto fortalece el duopolio global en la producción de aviones comerciales y busca que Boeing sea el líder del mercado de aviones mucho más pequeños. Esto creará mayor competencia para el programa de aviones Serie C de Bombardier, que les recuerdo es un programa que está apoyado también por Airbus. Y pasando con los futuros del Standard Poor's, tal y como lo mencionaba Daniel, lo que vemos es mínima reacción a lo que fue la noticia esperada para el día de hoy. Se mantienen sobre el nivel de los 2.730 puntos, por encima del nivel de los 2.720, y se prevé una apertura ligeramente a la baja, pero pues se ve un retroceso muy mínimo del 0.04%. Lo que vemos y que tenemos que seguir monitoreando sería el nivel de los 2.700, que sigue siendo entonces el soporte de corto plazo, y la resistencia que se ubica sobre los 2.800 puntos. En cuanto al mercado de divisas, alta volatilidad, pues veremos durante el día de hoy, donde las monedas del G10, pues vemos, le ganan todas al dólar estadounidense a esta hora de la mañana. Sin embargo, pues se incrementa un poco la incertidumbre de lo que podría llegar a pasar con las variaciones en cuanto al dólar y al yuan, pero por esta razón, pues todas las monedas del G10 y las de mercados emergentes también vamos a ver que le ganan en este momento al dólar estadounidense. El peso mexicano, de hecho, lidera las ganancias con un avance del 0.67%, siendo la única moneda que vamos a ver en el último mes que ha registrado una valorización, de hecho un avance del 6.38% frente a un panorama totalmente rojo para las demás monedas de mercados emergentes. En cuanto a las monedas latinoamericanas, a partir de un informe publicado por Reuters, de los analistas creen que se recuperen algo del terreno perdido durante los últimos meses durante este segundo semestre del año. Sin embargo, recordar que pues el Real de Brasil tiene una exposición o un impacto interesante para el mes de octubre, lo que son las próximas elecciones presidenciales, que podría entonces presionar un poco más esta moneda en el corto plazo. En cuanto a los metales y los materiales básicos, vamos a ver que el oro cayó durante la jornada anterior, antes y pues caía a esta hora de la mañana antes de lo que se conociera el dato de empleo en Estados Unidos, dado que la imposición de aranceles pues fue tomada con mucha calma por los mercados. En cierto grado pues creemos que ya estaba un poco descontada con un alza en las acciones y la estabilidad en el dólar, con lo cual pues vemos ligeros retrocesos en los metales básicos, y en cuanto al oro pues retrocede un 0.13% a esta hora. Gracias, Natalia. Y en medio de esta corrección del mercado petrolero,
Interesantes han sido los anuncios por parte de Europa con relación a sus estrategias para cumplir con sus obligaciones en este acuerdo de no proliferación nuclear de Irán. Pues bien, se ha confirmado que hay obviamente problemas para que ellos puedan cumplir con estas obligaciones y básicamente el ministro de Relaciones Internacionales de Francia expresó que esperaban para el mes de noviembre de 2018 ya tener, digamos, el plan completo. Recuerden que en ese mes entra en vigor totalmente las sanciones estadounidenses a cualquier compañía que realice negocios con Irán. Y en este frente se ha delineado ya o se ha esbozado cuáles son esas estrategias o esas herramientas que va a utilizar Europa para ayudar a mantener vivo este acuerdo, aunque no sabremos de aquí hasta ese mes si lo puedan mantener o no. Una de las estrategias es que el Banco Europeo de desarrollo, de inversiones más bien, realice préstamos directos al gobierno iraní. Otra forma es que las empresas europeas que sean sancionadas por parte de los Estados Unidos sean compensadas por parte de los gobiernos europeos. Y la tercera es hacer créditos directos o préstamos directos desde los gobiernos europeos hacia el gobierno iraní para tratar de quitar o de darle la vuelta a esas sanciones estadounidenses a las compañías europeas. Y por otro lado, Irán está pidiendo, por un lado, mantener su nivel de ventas de petróleo, algo que va a ser difícil. Recuerden lo que hemos manifestado también, la amenaza iraní en lo que fue el estrecho de Hormuz o lo que es el estrecho de Hormuz. Y por otro lado, también tener acceso a un sistema internacional de pagos tipo SWIFT o una alternativa similar para mantener, digamos, las transacciones internacionales de Irán con el mundo. Mientras tanto, la Marina estadounidense se movilizó expresamente al estrecho de Hormuz para evitar que Irán pueda entorpecer el suministro de petróleo al mundo y especialmente a los Estados Unidos que recibe a través de esta vía de transporte. Y con relación al tema venezolano, ConocoPhillips se está moviendo para poder embargar activos adicionales por hasta 2 billones de dólares. Recuerden que eso fue lo que le calculó un tribunal de arbitraje que tendría derecho a recibir por parte de PDVSA y la estrategia que entonces está implementando ahora es caerle a todos los activos de Citgo, algo que hasta el momento había sido imposible. Un juez de Houston en apariencia le dio su aval o la aprobación y veremos a ver si es capaz Conoco digamos, de llegar a estos activos, algo que ha sido muy difícil para otros acreedores de PDVSA y de Venezuela como tal. Y finalmente Arabia Saudita ha informado a la OPEP que había bombeado casi 10.5 millones de barriles de petróleo durante el mes de junio, barriles día, incrementando en cerca de 458.000 frente al mes anterior, es decir, ya Arabia Saudita antes de esa reunión del 22 de junio ya había incrementado sus niveles de producción y por otro lado no solamente aumentó el bombeo sino que redujo sus inventarios, quiere decir que las ventas internacionales aumentaron más allá de esos 458.000 barriles, alcanzando 10.6 millones de barriles día, haciendo de alguna medida o mostrando de alguna manera la dificultad que tiene la OPEP en su interior. Por un lado Irán tratando de defender su posición y evitar que lo saquen del mercado y por el otro lado Arabia Saudita tratar de aprovechar la ocasión para aumentar sus ventas internacionales y reducir la injerencia iraní en la región. Eso es todo por ahora, los dejamos con Natalia. El día de ayer el dato de inventarios que mostró una caída y que pues, sorprendió al mercado mostrando un avance de 1.25 millones de barriles frente a la esperada caída por el mercado que era de 5 millones de barriles, pues generó entonces esta fuerte caída en el petróleo, lo que veíamos que era cierta estabilidad por encima de ese nivel de los $74, pues fue inmediatamente corregido por el mercado, lo que fue pues la primera señal de agotamiento y sucesiva caída de nuevo hacia ese nivel de los $72 el barril. Vemos entonces que pues, a pesar de que la tendencia principal sigue siendo positiva, pues este retroceso nos encamina a ese primer nivel que anotábamos como el primer nivel de toma de utilidades y ya de cerca al soporte que se ubica sobre los $71 el barril. Este sería entonces el nivel a monitorear en el corto plazo como el nivel y soporte de máxima pérdida para las posiciones intradiarias. Si se llega a dar ataque y consolidación por debajo del mismo, tendríamos entonces razones suficientes para considerar una caída mayor en los precios del petróleo. Sin embargo, por el momento, algo de estabilidad. Y les recuerdo que pues esta caída entonces obedece a este dato de inventarios que pues estuvo en contravía a lo que esperaba el mercado.
En el tema de renta fija, las minutas el día de ayer sí expresaron algo de preocupación por la posibilidad de un evento recesivo en los Estados Unidos, aunque por el momento estiman que su probabilidad de ocurrencia es muy baja. También se mostraron un poco preocupados por lo que es el efecto de las tensiones comerciales en caso de, número uno, que continúen escalándose y número dos, que sean sostenibles en el tiempo. Y finalmente contempla la posibilidad de empezar a enviar el mensaje al mercado de que ya han recorrido un gran camino en este ciclo alcista de tasas de interés, muy diferente a lo que está recomendando el Fondo Monetario Internacional de acelerar los incrementos. Y por otro lado, el día de ayer el director del Banco de Inglaterra, Mark Carney, manifestaba o simplemente ratificaba la expectativa del mercado de que próximamente se vendrá el primer incremento de tasas por parte de esta entidad, manifestando por un lado que la inflación seguía firme y por el otro lado que esa desaceleración económica obedecía a temas estacionales y no estructurales y que veía que la capacidad utilizada ociosa se estaba reduciendo. Hoy estamos viendo en los mercados descensos generalizados en las tasas de descuento de diferentes títulos en el mundo. Ustedes observan acá en esta tabla un descenso de un punto básico en los Estados Unidos, medio punto básico en Europa de referencia y hasta 2 puntos básicos o más en Europa periférica. Hasta aquí el reporte internacional. Recuerden que hoy esos datos de mercado laboral de Estados Unidos reduce un poco la expectativa de inflación motivada por tema salarial. Damos entrada al informe Colombia, donde tenemos dos eventos relevantes desde el punto de vista, uno, macroeconómico y dos, de mercado de capitales. Desde el punto de vista macro, el día de ayer se dio a conocer las cifras de inflación en Colombia, 0.15% en el mes de junio, muy en línea con nuestro pronóstico de 0.14%, también cercano a lo que el mercado había estado estimando de 0.19%. Tal vez lo más relevante es que la inflación de alimentos estuvo muy en línea con nuestra expectativa, teníamos 0%, el dato fue 0.02% y la inflación sin alimentos que teníamos esperado 0.20 salió en 0.21%, es decir, no solamente tuvimos un alto grado de asertividad en lo que es el dato agregado, sino también en alguna discriminación dentro de los rubros del índice de inflación. Con relación a la inflación 12 meses, también como lo habíamos mencionado previamente, el indicador se iba a incrementar niveles del 3.16 que se tenía en el mes de mayo a niveles cercanos al 3.19, pues bien, la inflación es 3.20, de aquí en adelante recuerden nuestro mensaje, va a estar oscilando alrededor de este nivel, eventualmente del 3.1 hasta un 3.30% aproximadamente. Y la otra información interesante tiene que ver con flujos de inversionistas en el mercado accionario colombiano, aprovechando el reporte de la Bolsa de Valores de Colombia. Relevante confirmar aún la liquidación de inversionistas extranjeros que vienen directamente al mercado colombiano, casi 240.000 millones de pesos identificamos de liquidaciones netas durante el mes de junio, pero digamos fueron compensados por una participación activa de los fondos de pensiones locales con una compra similar. Ahora, el programa de ADRs no tuvo un movimiento neto significativo, una leve liquidación, por lo tanto, en cierta medida, las fuerzas entre estos dos importantes inversionistas institucionales estuvieron compensadas. Cuando vamos a observar qué fue o en qué activos compraron los fondos de pensiones, nuevamente hicieron apuestas importantes al mercado en general a través de ETF, es decir, de esos 240.000 millones o casi 250.000 que adquirieron los fondos de pensiones, un poco más de 100.000 fueron adquiridos a través de estos ETF. También hicieron importantes compras en lo que es la acción de Bancolombia, también cerca de 100.000 millones de pesos, anticipándose eventualmente a la mejora del ciclo de crédito en Colombia. Y por primera vez en varios meses, los fondos de pensiones realizaron compras de acciones de Ecopetrol, eventualmente todo este nuevo entorno del mercado petrolero donde estamos viendo esas sanciones a Irán, la falta de suministros mundiales derivados de la catástrofe que está ocurriendo en Venezuela, pues bien, digamos, eso ha motivado un poco a los inversionistas, a los fondos de pensiones a incrementar sus compras de Ecopetrol. Interesante es ver que los extranjeros hicieron importantes liquidaciones de Ecopetrol al mismo tiempo. Si tuviéramos solo en cuenta
lo que hacen en el mercado local, pues las ventas de extranjeros fueron más grandes. Sin embargo, cuando tenemos o incluimos dentro de los cálculos lo que ocurre en el programa de ADRs en los Estados Unidos, básicamente lo que vemos es lo que manifestábamos en el mercado agregado. Las compras que hicieron los fondos de pensiones locales compensaron las ventas que estuvieron haciendo los inversionistas extranjeros en términos netos. Y entre lo que liquidaron los fondos de pensiones, destacamos el tema de ISA, es una acción que ha venido valorizándose nuevamente durante las últimas semanas, pero la percepción de los fondos de pensiones es que es el momento de estar aprovechando eventualmente estos niveles de precios, por lo menos de corto plazo, para reducir la exposición. También tener en cuenta que realizaron liquidaciones de acciones de la vivienda, un emisor que también ha tenido altas valorizaciones durante las últimas jornadas, eventualmente también podrían tener esa percepción, si uno lo piensa bien, liquidaron de vivienda, compraron Bancolombia, en cierta medida buscando algo de valor relativo entre estos dos emisores y manteniendo la exposición al sector financiero colombiano. Con respecto a los fondos extranjeros, simplemente eh, recordarles que hicieron liquidaciones masivas muy fuerte en Ecopetrol en el mercado local, pero compensado parcialmente por lo que ocurrió en los Estados Unidos en el programa de ADRs y en cierta medida liquidando la mayoría de acciones del mercado colombiano. Nos llamó la atención su incremento de exposición a lo que fue Corfi colombiana, 15.000 millones de pesos, algo que no es usual en estos participantes de mercado. Hasta aquí el reporte general del mercado colombiano, los dejamos con Natalia. Pasando ya con el índice Colca, pues vemos que este continúa entonces con la tendencia positiva, se mantiene por encima de esa primera banda del indicador, el nivel de los 1560, y pues estaría con miras a alcanzar lo que es el siguiente nivel de los 1580 puntos. La tendencia estructural vemos que se ha mantenido por encima de cero, con lo cual muestra a su vez que pues podría verse entonces una perspectiva al alza en las acciones en el mercado local. Estamos próximos a iniciar la temporada de entrega de resultados referentes al segundo trimestre del 2018. Los primeros resultados que serán publicados son los de Cemex y estos están programados para el 26 de julio, apertura de mercado. Varias noticias corporativas, la primera de ellas relacionada con Celsia. Veremos que a través de información relevante se informó que EPSA, que es filial de la compañía, emitirá hasta 420.000 millones de pesos por medio de un programa de bonos verdes, lo cual lo convierte en la primera empresa del sector real en Colombia que utilice este tipo de instrumento financiero de renta fija que promueve entonces los proyectos ambientales en su mayoría. Los destinatarios son inversionistas calificados, entre ellos la Financiera de Desarrollo Nacional y la Corporación Financiera Internacional, los cuales adquirirán en partes iguales lo que serían estos bonos de la compañía. En cuanto a otras noticias corporativas, ya está relacionada con Cementos Argos, la compañía informó relevantes avances en el mercado en Estados Unidos, continúa posicionándose como proveedor clave en este país, ya que fue la encargada de entregar todo el concreto y pues digamos fue la única compañía encargada de despachar el concreto necesario para el nuevo estadio de Mercedes-Benz en Atlanta. Esta es la sede del próximo Super Bowl en el próximo año en Estados Unidos y para esta obra se despacharon más de 153.000 metros cúbicos de concreto. Ahora, en cuanto a Ecopetrol, el día de ayer, antes de la apertura de mercado, de hecho, fue anunciado un nuevo hallazgo de gas seco y crudo liviano en el municipio de Guaduas, en el pozo Búfalo 1. Se registró una profundidad de 1.153 metros. Este pozo es operado en su mayoría por Ecopetrol, con una participación del 51%, y su socio pues posee el restante. Este es el primer descubrimiento de este contrato de exploración. A pesar de que se tuvo esta noticia positiva para la compañía, la acción reacciona a la baja, pues principalmente por lo que fue ese retroceso que vimos bastante fuerte en los precios del petróleo, que lo llevó cercano a los niveles de los 72, y para el Brent cercanos a los niveles de los 76 dólares el barril, con lo cual pues vemos que la acción retrocedió desde ese nivel de los 2.950 pesos, se mantiene por debajo ya del nivel de los 2.900 en medio pues de una primera señal de tendencia a la baja. Sin embargo, les recuerdo, el próximo nivel Fibonacci y soporte se ubica sobre los 2.850 y si ya se llega a dar el ataque y consolidación por debajo de este, sí podríamos entonces considerar que la tendencia negativa
se profundice, pero pues por el momento nosotros consideramos que la estabilidad sobre ese nivel cercano a los 2.950, incluso los 3.000 pesos, pueda continuar durante las próximas jornadas. Y pasando finalmente con noticias ya relacionadas con Cemex, también a través de información relevante se confirmó que Cemex Colombia había sido notificada el 6 de abril, recibió un requerimiento especial por parte de la DIAN, en cual la entidad rechazó algunas deducciones en la declaración del impuesto a la renta del año gravable del 2012 que había realizado la compañía. La DIAN determinó un aumento en los impuestos por pagar y una multa por haber, digamos que calculado esto de manera errónea por 248.000 millones de pesos. Se debe esperar la resolución jurídica de este tema, pero de darse un fallo adverso para la compañía podría implicar, pues, y digamos que impactar los resultados de operación y liquidez de la filial en Colombia. En cuanto a la acción, es muy importante y queríamos mostrarlo aquí, la tendencia tanto de corto plazo como de largo plazo dada por el oscilador de la parte baja continúa siendo a la baja. Esta ha sido una de las acciones más golpeadas en lo corrido del año, una caída cercana al 26% desde enero del 2018, que ha llevado a la acción a registrar nuevos mínimos históricos. Ya vemos que a la apertura se está acercando de hecho a ese nivel de los 8.000 pesos. Esta nueva noticia fundamental vuelve a pegarle a la acción en el corto plazo. Siguiente nivel estaría ya sobre los 7.200 pesos como el soporte de corto plazo, y vemos que pues no solamente ha sido las noticias fundamentales, sino también los resultados financieros que han sido bastante negativos para el sector cementero y a los cuales Cemex está altamente expuesta, pero también hemos visto que desde la parte técnica lo que fue ese ataque al nivel de los 9.500 a la baja, desde entonces la acción pues ha continuado entonces con esta caída, así que mucha atención y seguir monitoreando estos niveles y lo que sería un retroceso bastante fuerte para este emisor. Y pasando con el peso colombiano, veíamos el día de ayer una primera señal y ataque al nivel de los 2.900 a la baja, y ya de hecho a esta hora con la apertura también por debajo de este nivel se confirma un poco lo que sería este cambio de tendencia. Vuelve a acercarse al nivel de los 2.850, nivel de congestión que observamos durante los meses de febrero y marzo, así que monitorear niveles de los 2.850 y posteriormente el nivel de los 2.800 pesos. Y finalmente, en lo relacionado con los test del 2024, estos cerraron sobre el 6.10 la jornada anterior. También veíamos un ataque a la segunda banda del indicador. Sin embargo, pues en estos puntualmente no vemos ya un cambio en tendencia anunciado, dado que pues continúa dentro de las tres bandas del indicador. El nivel del 6% entonces sí sería el nivel a monitorear. Si se ataca y se consolida por debajo del mismo, ya entraríamos a considerar que se cambie la tendencia en términos de tasa, pero por el momento cierta estabilidad. Los niveles el 6%, 6.10 y el 6.15 como resistencia en la primera banda del indicador. Aquí damos por finalizado el comité del día de hoy. Les recordamos conectarse todos los días por redes sociales. Feliz fin de semana para todos.